escasos 10 kilómetros de la villa de Oñate, en medio de una sucesión de montañas rocosas y al borde de profundas simas, se yergue un edificio en perfecta sintonía con este paisaje agreste, el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. La actual basílica es una obra excepcional para cuya construcción se juntó un equipo de artistas único. Y esta es una de las razones por las que este es el edificio favorito de Juan Carlos Echeverría, un presentador que no necesita presentación, porque su plano medio nos ha hecho compañía durante muchos años en la sala de estar de nuestras casas a la hora del Teleberri. Siendo guipuzcoano como soy, de San Sebastián, seguramente quedaría muy bien decir que yo venía a Aránzazu de pequeño, pero no es verdad. Yo creo que el primer recuerdo que tengo de Aránzazu ya era pasado los 20 y tantos años. Lo que sí recuerdo muy bien es que me impactó muchísimo la primera vez que vine, el lugar, por el edificio en sí, pero también por el ambiente, ¿no? Al margen ya de las creencias religiosas de cada cual, yo particularmente no soy especialmente religioso, sí creo que tiene una fuerza especial este lugar. Es un lugar para mirarse para adentro, para estar tranquilo, para escuchar a la naturaleza. Y bueno, pues después de ese primer descubrimiento inicial, pues he procurado traer aquí amigos, gente de fuera, les impacta muchísimo, a la familia, a mis hijas, para que conozcan un lugar que me gustaría también que más gente conociese. A mediados del siglo XX, en 1950, el proyecto de construcción del santuario, del nuevo santuario de Aránzazu, fue una doble bomba. Fue una bomba en el arte y en la arquitectura vasca, que entró en ese mismo momento en la modernidad. Y fue una bomba en el seno de la Iglesia, de la sociedad bien pensante, del mundo conservador, del franquismo, que no entendía que un templo religioso, en este caso regido por los franciscanos, pudiese tener esas formas, adoptar esas expresiones plásticas tan vanguardistas, tan rupturistas y en el fondo tan rebeldes y que estaban clamando libertad. La participación en el proyecto de Said de Oiza y La Orga y el atraer por parte de estos arquitectos a sus amigos, los artistas plásticos como Jorge Oteiza, Néstor Basterrechea, Muñoz posteriormente, crearon en este edificio la primera, la más importante manifestación de la contemporaneidad en el arte y en la arquitectura vasca. Aquí nace la modernidad. Las dos torres gemelas que enmarcan la fachada del santuario y la torre del campanario están realizadas con bloques de piedra caliza tallados en punta de diamante. Arantza, Espina en euskera, es un topónimo que no es exclusivo de Guipúzcoa. Existe en Vizcaya, hay un pueblo que se llama Arantza, en Navarra, Espinal, pero Arantzazu, el lugar donde nos encontramos, obedece o responde a una leyenda, y es que el pastor Rodrigo de Balanzategui, al parecer, encontró una imagen de la Virgen en medio de un espino y le pregunta a la Virgen: Arantzanzu, dice sorprendido, tú en medio de los espinos, la Madre de Dios en medio de los espinos, y de ahí toma ese nombre este lugar, y de ahí que esta fachada del santuario de Aránzazu pues esté totalmente cubierta de espinas de piedra. Desde luego, este es un lugar insólito para fundar una iglesia. La Orden de los Franciscanos lleva encargándose del santuario desde el siglo XVI. ¿Y quién mejor para contarnos por qué se construyó aquí esta maravilla que uno de los franciscanos más famosos, Pello Zabala? La hipótesis, que puede ser alguna vez tesis, sería que los peregrinos del norte de Francia, en este caso de Bélgica y Holanda, pues venían con una pequeña imagen a ver a qué peregrinos a Santiago, a qué cura le podían vender los peregrinos que iban por el camino de los Reyes de Navarra. Y claro, Urbía a 1200 y pico, cualquier día está con niebla o si no está con nieve, vamos. Sí. Y ahí se han podido perder, perdidos pues han seguido al río. Y aquí, cuando ya van sin comida, sin viandas y tal, pues lo dejan en un árbol, el árbol que mejor cobija, que es el espino precisamente. Cuando en el año 1469 el joven pastor Rodrigo de Balanzategui encontró una estatuilla de la Virgen entre un espino florecido, el pueblo lo interpretó como algo milagroso, una aparición, y decidieron construir una ermita. Al principio las autoridades quieren en Oñate, que esté a mano de todos. Y hay otras sensibilidades que se van a juntar pronto en una cofradía, y entre ellas sobre todo Juana de Arre. Una mujer, ¿eh? Una mujer, sí. Era una mujer además de cierta cultura que pues hacía curaciones y cosas de estas, y con hierbas y tal. Incluso fue llamada por la reina a Madrid y estuvo un par de veces. Se hizo aquí una pequeña casa, que incluso estuvo aquí mismo, y
desde aquí atendía a los peregrinos que llegaban. Aquella primitiva ermita fue evolucionando hasta sufrir una gran transformación en los años 50 del siglo XX. Una transformación que provocó un shock y convirtió a Aránzazu en el espacio religioso más vanguardista. En el año 50 todavía España vivía dentro de un sistema autárquico, ¿no? Cerrada sobre sí misma, no tenía relaciones internacionales, aunque deseaba tenerlas, vivía aislado, ¿no? Pero a partir del año 51... los Estados Unidos necesitan instalar bases militares en España y empieza a hacer un acercamiento al gobierno de Franco para poder instalar básicamente las bases de Rota y de Zaragoza. Pero en ese acercamiento le piden al gobierno de Franco que por favor un poco de apertura, porque la relación con aquel régimen era impresentable, ¿no? Y esa apertura se manifiesta en primer lugar en la arquitectura. Nunca hubiera imaginado que había alguna relación entre las bases americanas de los años 50 y Aránzazu. Pues la hay. Esta apertura les dio a los arquitectos Luis Laorga y Sáenz de Oiza la posibilidad de modificar los planos y proyectar una iglesia revolucionaria. Al proyecto se unió un grupo impresionante de artistas. Oteiza es el primero que se incorpora. Chillida se incorpora un poquito más tarde y lo hace por invitación directa de Oiza. Oiza le conoce y le dice, oye, venga, te encargo las puertas, y las hizo. Se hace otro segundo concurso más adelante, en el año 60, que gana Lucio Muñoz, y es a partir de ese momento cuando se hace el retablo que realmente existe en la actualidad. Basterrechea es invitado por el equipo, por los franciscanos, sin concurso, a hacer las pinturas de la cripta. Las vidrieras pues las hace un franciscano de la casa que tenía cualidades artísticas, Eulate, que lo hace muy bien. Todo este talento supuso el inicio de la modernidad en la arquitectura vasca del franquismo. La entrada a la iglesia está vigilada por los asombrosos apóstoles de Jorge Oteiza. ¿Por qué son así? Bueno, en primer lugar remiten formalmente a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo y con una cabeza, ¿no? Perfectamente reconocible. Quizás lo menos reconocible sea el cuerpo, por el hecho de que están abiertos en canal, ¿no? Están desventrados, ¿no? Mostrando la interioridad, como diciendo no tenemos nada que ocultar, ¿no? Mostramos todo lo que somos y somos humanos y además abiertos a recibiros. La Iglesia Católica no se lo tomó bien. No aceptaba una obra tan vanguardista como esta. El obispo de San Sebastián ordenó una paralización preventiva de las obras y el nuncio del Vaticano la hizo definitiva. Los apóstoles están tirados, están hechos, estaban hechos la mayoría, alguno estaba pendiente de acabar, pero quedan tirados por las cunetas del camino que sube a Aránzazu. ¿Pero eso es así de verdad? ¿Que estaban tirados en la cuneta? Bueno, incluso había algunos de estos desventrados que estáis usado como abrevadero. La Iglesia dice a mediados de los 60, oye, vamos a mostrar un rostro amable un poco más moderno. Y entonces levantan el veto a esto en el 68 y se termina de colocar ahí en el 69. Oye, Javier, y la Piedad de ahí arriba también tuvo muchísima polémica, igual no por la estética, porque es igual que la de los apóstoles o muy similar, sino por el cuerpo que yace a los pies de la Virgen, de la Madre, que se llegó a decir que no era Jesucristo, sino un militante de ETA. Ya. Bueno, en principio esa imagen tenía que haber sido una Andramari, una virgen con el niño en su regazo, ¿no? Pero la cambió, decidió hacer otra cosa, que es la que vemos, una virgen con un cuerpo de un hombre maduro a sus pies, y en ningún sitio consta que Oteiza hiciera semejante afirmación. Pero ¿no? yo eso he oído, que ese cuerpo era claro. Xavi Etxebarrieta, miembro de ETA que mató a un guardia civil y que a su vez fue muerto por los disparos. Así es, bueno, el que lo dijera o no lo dijera yo creo que es irrelevante. El caso es que el rumor corrió por toda Euskadi y los que estábamos en condiciones de creérnoslo, nos lo creímos. Y funcionó, de hecho, con ese convencimiento simbólico, ¿no? Que tuvimos todos de que ese era Xavi Etxebarrieta. Bajo los apóstoles se abren las grandes puertas de hierro de Eduardo Chillida. El encargo que recibe Eduardo Chillida procede de uno de los arquitectos, de Sáenz de Oiza, que se dirige a él para hacer estas puertas, que están resueltas de una forma completamente abstracta. En muchas iglesias famosas, las puertas principales tienen nombres como Puertas del Paraíso o de la Gloria. Pero a Chillida, el descenso de esta escalinata le parecía una bajada al centro de la tierra o al mismísimo infierno. Y con ese nombre se quedaron, las Puertas del Infierno.
Son de hierro forjado, o sea que en el fuego estuvieron. En el fuego estuvieron. Bueno, vamos para adentro. Vamos. El interior de la iglesia es un espacio más convencional que el resto. La planta de la iglesia es lo que más se parece al proyecto original. Se debe a que está condicionada por la base de la iglesia antigua. Aquí dentro de la iglesia se puede percibir el desarrollo de los muros que recogen una de las pocas cosas que el proyecto que ganó el concurso desplegó sobre el suelo. Un suelo que había que aprovechar, es el mismo suelo que tenía la iglesia anterior. Esta parece una iglesia normal con planta de cruz, pero la percepción del espacio cambia cuando uno se acerca al altar. El retablo es impresionante. El retablo de Lucio Muñoz tiene en primer lugar unas dimensiones imponentes, monumentales. No hay retablos de esta magnitud, yo creo, no sé cuántos metros cuadrados de superficie son, pero vamos, estoy seguro que no hay ninguno de esta magnitud en ningún otro lugar. Todo el ábside esté forrado por el retablo, cuando normalmente suele ser el frente, ¿no? Claro. Y no los laterales. Pero bueno, luego la siguiente cuestión que llama la atención de este retablo es el origen de la luz. Hay un gran ventanal ahí arriba, que eso es una idea genial de Oiza y la Orga, que sirve para iluminar sin que tú veas de dónde procede la luz. Lo que le da esa magia cenital, ¿no? De que bueno, la parte superior que evoca pues una especie de nubes o de cielos o algo así ahí arriba, pues está más clara que la parte terrenal, la parte de abajo donde está la zarza, que está más oscurecida, ¿no? El retablo da al recinto un aspecto de cueva. Es una evocación del paisaje de los barrancos que rodean a la iglesia. Entre los retablos cristianos es todavía hoy la obra más vanguardista. Los materiales que utilizó aquí Lucio Muñoz son los que le caracterizaron toda la vida: la madera, la arena, el color. Has dicho la madera, pero a mí lo que me alucina de este retablo, lo que me gusta, es que no parece madera. ¿Qué le hacía Lucio Muñoz a la madera? Bueno, pues la embadurnaba a veces con arena, a veces con virutas de la propia tabla que tenía por allí. Es decir, él se enguarraba bastante, trabajaba muy en sucio y luego mezclaba color también, y luego le pegaba todo y un aglutinante para que lo endureciera y se quedara rígido, y bueno, ese eran sus materiales, ¿no? En medio del retablo está la causante de todo, la talla original de la Virgen de Aránzazu junto a un cencerro que hace alusión al pastor al que se le apareció. Siempre me ha llamado la atención lo pequeñita que es esa Virgen en medio de todo este enorme espacio. Nunca tuvo hasta hace muy poco tiempo este aspecto, ¿no? Porque este aspecto de la Virgen, la talla tal como es, estaba oculta históricamente por unas capas y unos mantos que la hacían mucho más grande. Alguien dijo, pues vamos a ponerle una capa de un manto de seda, y luego le ponemos unas puntillas y unos encajes, y luego le ponemos una corona y tal. Claro, llegó un momento en que de la talla original de esta Virgen se veía solo la cara. Y todo lo demás estaba oculto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más auténtico ver la talla original. Bajo la actual construcción se halla la iglesia del siglo XIX, convertida hoy en cripta. En sus paredes están las pinturas de Néstor Basterrechea, que nos muestran la evolución del ser humano y Cristo resucitado. Aquí Néstor Basterrechea tuvo el encargo a principios de los años 50 de hacer una decoración pictórica mural. Y la empezó, de hecho, dibujó sobre los muros encalados de la capilla unas figuras que fueron vistas por algunos de los curas del monasterio como potencialmente problemáticas, y no tuvieron mejor ocurrencia que borrar las figuras de Basterrechea. Basterrechea se enfadó, no quiso volver a tener nada que ver con este trabajo, hasta que muchos años después, ya a principios de los 80, le encargaron, en fin, hubo una reparación por aquel daño que se le hizo, y le encargaron la realización de estas pinturas, que lógicamente ya responden estilísticamente a un momento más maduro, más evolucionado de Basterrechea, como es el de los años 82, 83, 84. O sea que no es lo que uno espera encontrar en una cripta de una iglesia, ¿no? Color, formas, no sé. Sí, había gente que decía que recordaba una discoteca, pero bueno. Sí, una discoteca de los años 80. Yo me acuerdo, Javier, cuando entré en la cripta, a mí los ojos se me fueron al Cristo. Cristo. Aparte de porque está en el altar, claro, porque nunca había visto un Cristo tan cabreado.
te lo digo de Sí. verdad. Rojo, no sé si de ira. Sí, está enfadado, ¿verdad? Y además con esa musculatura lo hace todavía más impresionante, ¿no? Hay una insinuación de cruz muy leve, una cruz un poco deformada. En los brazos parece que los tiene extendidos fuera de la cruz, ¿no? O sea, como que se está saliendo de ella. Sí. Pero efectivamente es ese rojo intenso lo que da un aire violento al personaje, ¿no? Un dios un poco atemorizante, ¿no? Aquella virgen que encontró un pastor con el tiempo se convirtió en la patrona de Guipúzcoa. Arantxa, la expresión con la que aquel pastor se dirigió a la Virgen, es hoy un nombre común en todo el planeta. Este es un lugar para la meditación y la búsqueda. Es un espacio único que sobrecoge. Por cómo se integra en un entorno natural espectacular, por lo valiente de la apuesta, porque rompió con todo lo convencional, con todo lo establecido, por todo lo que ayudó a un cambio social que era necesario en Euskadi y por la cantidad de talento artístico que se concentra en este santuario de Aránzazu, por todo ello es mi edificio favorito y me gustaría que fuese tu edificio favorito.